¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata la vida? ¿Bien? Bueno, voy a llamar, ¿listo? Vamos a esperar un minutico mientras van llegando. Es un minutico. A las 9:05 llamo, listo. Espérenme un momentico mientras van llegando. Ya hay 11 personas. Esperemos un minutico, porque ese mix se vuelve todo loquito. ¿Listo? Vamos a iniciar. Bueno, Almanza, buenos días. Buenos días, presente. Gracias. Barrera. Barrera. Capera. ¿Capera no está? No. Capera. No, no lo veo. No veo al señor Capera todavía. Cortés. Daza. Presente. Gracias. De la Voz. Presente, profe. ¿Listo? De la Voz, de la Voz, de la Voz. Presente, profe. Gracias. Gaitán. Misarilla. Francisca. Gutiérrez. Presente. Gracias. Lozano, según esto, tiene excusa. Paula. Pau. Belandia. Presente. Gracias. Ortiz. Fuentes. Presente. Gracias. Saavedra. Presente. ¿No? Valentina. Santofimio. Soacha. Presente, profesor. Gracias. Torres. Presente. Gracias. Vaquiro. Presente. Gracias. Belandia. Gracias. Ibera. Presente. Gracias. De pronto alguien llegó y no lo alcancé a llamar o ya lo he llamado. Listo, Caperita. No le pongo asistencia, no preocupes. ¿Listo? ¿Y cómo está el señor Cortés? Cortés. ¿Cómo está el señor Cortés? ¿Cómo le fue en esos cumpleaños ya casi 20? Ah, mentiras. Hola, ¿no estás descarado? Fuimos entonces. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de un temita y vamos a hacer un tallercito nomás de 3 punticos nomás, no está tan extenso, ¿cierto? Profe, buenos días. ¿Ya está lista? Sí, muñeca, ya te pongo asistencia. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien más de pronto? Por favor. Antes de iniciar. Bueno, no. Listo. Chicos, vamos a tener en cuenta el género narrativo, pero hoy vamos a hablar de lo que es mito y de lo que es leyenda, ¿listo? Teniendo en cuenta estas dos características, vamos a ver unos videos y vamos a hacer un taller, ¿listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Si usted acaba antes de la otra hora, bueno, por ejemplo, a las 45 o a las... Buenos días, profe. Hola, Frank, ya te pongo asistencia. A las 11, pues se puede ir a descansar, ¿listo?
Eso ya es decisión de cada uno de ustedes y de acuerdo pues a lo que trabajen, ¿listo? Entonces, por favor, vamos tomando apunticos del día de hoy. Ya les digo que vamos a ver y pues de esa manera arrancamos. Mientras le pongo asistencia a la descarada de Frankenstein y arrancamos. Bueno, recordemos que cuando hablamos de género narrativo, ¿cierto? Estamos hablando de un texto, ¿cierto? Que viene como con un paso a paso que involucra muchas cosas y al involucrar muchas cosas pues nos deja una reflexión, un mensaje, una crítica, una... Profe, Dime, Cortés. qué pena lo que pasa es que no lo escucho ahorita, ¿qué es lo que toca hacer? Qué pena, profe. Tomar apuntes y vamos a hacer un taller, ¿listo? Ya ahorita les digo cuál es el taller, no os preocupéis, ¿listo? Ah, vale. Estoy Gracias. fijando mi pantalla, porfa, tomamos apuntes. No es mucho, es muy cortico. Ustedes saben que tampoco es la extensión de la extensión. Es muy breve lo que vamos a ver hoy, ¿listo? Bueno, chicos, acá. Entonces recordemos que el día de hoy vamos a ver mito y leyenda. ¿Listo? Hoy es 24 de octubre. 24 de octubre, vea, me fui, 24 de mayo. 24 de mayo. Si ven, ya me fui hasta octubre. Bueno, acá. Cuando hablamos de mito y hablamos de leyenda, estamos hablando de algo que está en una sociedad, está latente, ¿cierto? Y como está ahí, ¿quiénes son las personas que la cuentan? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién será la persona que la cuenta? ¿Quién cuenta un mito y una leyenda, chicos? ¿Quién creen ustedes que cuenta un mito y una leyenda? ¿No? Bueno. Cuando estamos hablando de mito y de leyenda y quién la cuenta, hablamos de la sociedad, ¿listo? La sociedad es la encargada de informar, ¿listo? De informar. Cuando yo hablo de informar, quiere decir que algo está pasando, ¿cierto? En esa población, en ese grupo de personas, ¿cierto? Como su nombre lo dice acá, algo está pasando con ellos. Y cuando se habla de ellos, pues la intención literaria que vamos a hacer es transmitirla de esta forma. Cuando hablamos de esto, hablamos de narración. ¿Listo? La palabra narración, ¿cierto? Es todo el conjunto de esto. Pero, para que se dé la narración, tenemos que hablar primero de la voz, ¿cierto? De la escritura. Y de esa manera, y a partir de esa manera, vamos a hablar de lo que se llama generación, ¿cierto? ¿Cómo así que generación en generación? Para nadie es un secreto, ¿cierto? Que lo que uno dice o lo que está escrito es que, ¿verdad o mentira? Bueno, Freddy, respóndete a ti mismo. Es verdad, ¿no? Entonces, hay cosas que pasan y se vuelven verdad, como hay cosas que, pues, uno dice, pues, tiende a ser mentira o falsedad o fantasía, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta mito y leyenda, tengan aquí en cuenta, chicos, que para que se den estas dos tendencias literarias han pasado de generación en generación, época tras época, ¿listo? ¿Y por qué? Pues sencillo, porque el hombre, ¿cierto? El hombre que está acá, le trata de dar, ¿qué? Una explicación o de explicar, ¿cierto? Lo que lo rodea. ¿Listo? Lo que lo rodea, el hombre trata de siempre darle una explicación, ¿listo? Por eso el hombre trasciende, razona, informa, comunica, dialoga, desarrolla, ¿listo? Y para poder explicarlo, ¿cierto? Utiliza convenciones, una de la otra, pues que le va a apoyar, que le va a apropiar cierto tipo de cosas, ¿listo? Ojo acá. En la antigüedad, cuando se hablaba de mito, cuando se habla de leyenda, se habla de este tipo de cosas que pasaban en este grupo de personas y cómo se registraba.
las personas lo decían, ¿cierto? Y poco a poco lo fueron dando a entender, pues, a partir de la escritura, ¿listo? Ojo aquí también, analizamos lo de la sociedad, ojo, no como tal la sociedad en conjunto, sino qué hay dentro de esa sociedad. Entonces es donde aquí el hombre, ¿cierto?, se empieza a hacer preguntas tan evidentes como la religión, ¿cierto?, la vida, la belleza. ¿Qué otro aspecto podemos analizar, teniendo en cuenta mito y leyenda? La religión, la vida, la belleza, la naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué más podría asociar el término mito y leyenda? ¿Qué más? Religión, vida, belleza, naturaleza. Supongo que el entorno o la sociedad, ¿no? Sí, la sociedad nos sirve, pero ¿qué particularmente podríamos hablar de sociedad? Porque ya estamos acostumbrados a hablar de lo cultural, de lo político, de lo religioso, de lo científico. ¿Qué le podemos extraer a esa sociedad, Julio? Ya tenemos una parte, ¿no? Hablamos de religión, hablamos de vida, hablamos de la belleza, de la naturaleza. ¿De qué más podemos hablar? Hechos, de los hechos que pasaron, ¿no? Podríamos hablar de la lógica, ¿cierto? De la experiencia también, si no se ve. ¿Qué más podríamos llamar mito, leyenda? Lógica. Viene el apunte que dice Belandia. Si no sé lo que pasa, pues vuelvo a trascender a cometer el error, ¿no? Pero pues si yo sé, pues puedo conocer. ¿De qué más podemos hablar? Religión, vida, belleza, naturaleza, lógica. ¿Qué más creen ustedes que puede hacer? Profe, pues no sé la verdad, si sea pues conveniente, pero la antropología, ¿no? Estudiar qué es la antropología, porque la antropología tiene acá. ¿Qué podemos hablar de la antropología? Como las costumbres o algo así, supongo, no sé. La cultura, sí, no le veo nada malo, sí, la cultura es importante, la forma de hablar, la forma de expresar bien. Nos falta una. Cultura, lógica, naturaleza, religión, vida, belleza. ¿De qué más creen que puede hablarnos el mito y la leyenda? De amor. Los sentimientos también, bien, está muy bien. A partir de ciertas características podemos decir si es bueno o malo. Los sentimientos también son importantes, chicos. O acá. Tenemos que tener presente que siempre la tradición de los textos mito, leyenda, conllevan a un personaje. Un personaje siempre es el que va a marcar la historia, ¿no? Llámese la pata sola, llámese el salto del Tequendama, llámese Bochica, la Madre Monte, el Minotauro, ¿listo? Independientemente, hay un personaje, ¿cierto? Y de acuerdo a ese personaje, pues vamos a equilibrar de qué quiero hablar, si de la religión, si de la vida, la belleza, la naturaleza, la lógica, la cultura, o el sentimiento que se tiene, ¿no? Ojo acá, y es para recordar. Siempre que vamos a hablar de mito y leyenda, recuerden esto, chicos, siempre tienen en cuenta este tipo de características, siempre están muy marcadas. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué están muy marcadas? Porque tratan de darle una explicación, ¿cierto?, a esa sociedad o a ese momento o a esa época o a esa costumbre que se tenía, trata de darle una explicación, ¿listo? Entonces aquí es más aprender a que la razón, ¿cierto? La razón, lo lógico, lo que yo veo, lo que yo comprendo, ¿cierto? Tiene ese ideal de informarme, comunicarme, expresarme, dejarme aquí una pregunta, ¿cierto? Eso es lo que trata de buscar este tipo de cosas, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que el hombre, en su necesidad de ir construyendo explicaciones, crea mito y leyenda. Ojo ahí, pasa de generación en generación, ¿cierto?
Y cuando pasa de Freddy a Kevin y de Kevin a su familia y de su familia a la próxima generación, le agrega, ¿cierto? Le agrega cosas o le quita cosas, ¿cierto? Y es donde empezamos a mirar qué tipo de características tiene. Entonces, para dar una explicación un poquito más a fondo, ¿cierto? Que ustedes también identifiquen, pues yo sé que mi voz es melodiosa, pero quise traerles en este momento 2 videos que nos explican qué es mito y qué es leyenda a partir de lo que el hombre ha construido en sociedad. Entonces, porfa, peguémosle una ojeadita bien chéveroni o escuche lo que le están informando para que pueda comprender. Dime. Antes de que ponga el video, ¿me pueden mandar una foto del tablero al grupo? ¿Me hace el favor? Ya te la envío. Dame un minuto. Aquí lo más fácil es que, guapos, que comprendamos que cuando yo hablo de un cuento, un mito, una fábula, una leyenda, una crónica, una novela o el texto que sea, siempre va a recurrir a la sociedad, siempre. Y va a tratar de darle una explicación, digámoslo así, real o utilizando la fantasía para poderle contar a ese tipo de personas que están investigando, indagando, conociendo lo que pasó. Esto entonces es más que darle una explicación, es más como una información. Ay, ¿dónde está 11? Yo hasta la vi. Espérenme porque no los encuentro. Perdón. Listo. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con esto. Todavía no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. ¡Hey! Ahí están. Qué bueno que ya llegaron a la clase. Tal vez se pregunten qué hago en medio del bosque. Muy sencillo. Esto es porque hoy vamos a ver un tema muy interesante. Las leyendas. Aunque existen varios tipos de leyendas, las de misterio o terror son de las más populares. ¿Escucharon eso? No es que sea miedosa, pero cuenta la leyenda que en este bosque se encuentra rondando un alma en pena. Creo que mejor les explico en el salón. Mucho mejor. Ahora sí veremos qué son las leyendas. Las leyendas son relatos que se transmiten de generación en generación de forma oral. Esto quiere decir que tal vez tus abuelos se las contaron a tus padres a ti, y así sucesivamente. En ellas se mezclan elementos reales y fantásticos. Gracias a estos últimos se vuelven tan populares, pues la gente suele exagerarlos para hacer el relato más interesante. Ahora entiendo por qué 2 personas pueden contarte la misma leyenda, pero con detalles diferentes. Entonces tal vez te preguntes, ¿qué elementos son reales y cuáles fantásticos en una leyenda? Para poder responder a esta pregunta, vamos a ver sus principales características. Los eventos ocurren en una época y espacio geográfico definido, así que puede ser considerado como un elemento real. Asimismo, las leyendas tienen un personaje principal, del cual se cuentan las hazañas, los milagros o tragedias que vivió. Por lo tanto, también es considerado como un elemento real. Los elementos fantásticos se presentan por medio de personajes y sucesos sobrenaturales o irreales. Asimismo, como parte de la tradición oral, las leyendas sufren modificaciones que la gente realiza al contarlas para hacerlas más interesantes o tenebrosas. Algunas leyendas contienen una advertencia o final moralizante que te invitan a reflexionar para actuar con sabiduría.
Otras solo forman parte del folclore del país, la ciudad o la región en donde sucedieron los hechos. Es por eso que podemos encontrar distintas leyendas en cualquier parte del mundo. Así que, si te interesa conocer más a fondo la cultura de cualquier parte del mundo, puedes hacerlo a través de sus leyendas. ¡Excelente! Hemos terminado de ver el tema de las leyendas. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Bueno, chicos, yo creo que es importante reconocer que la leyenda, y como lo dice su nombre, utiliza personajes, como hablábamos, que tratan de darle una explicación diferente, sobrenatural, sobrepuesto de lo que pasa en la cotidianidad, ¿no? Entonces, como para que vayan teniendo la diferencia. Entonces, leyenda, algo que es sobrenatural, ¿cierto? Utiliza de pronto palabras, utiliza los personajes, utiliza esa forma de irla contando, ¿cierto? Pues que genere que como miedo, como asombro, como caracterización de algo, ¿listo? Y vamos a ver ahora el mito, ¿listo? Que es la diferencia, ¿no? A veces como el mito con el ¿Por qué llueve y hay truenos? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Por qué cambian el clima y las estaciones durante el año? ¿Qué pasa cuando dejamos de existir? Antes de que se desarrollen la ciencia y la filosofía como las conocemos hoy en día, este tipo de preguntas, que también se hacían los seres humanos de la antigüedad, hallaban sus respuestas en los mitos. Pero, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, que está ubicada fuera del tiempo histórico y que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos del universo. La palabra como tal proviene del griego, mythos, y significa cuento o relato. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. Y es la mitología, precisamente, la que sustenta la cosmovisión de una cultura. Es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. Los mayas, por ejemplo, creían que los seres humanos fuimos creados por los dioses a partir del maíz. Y los vikingos aseguraban que el universo era un gran árbol que contenía 9 mundos diferentes habitados por distintos seres fantásticos. A grandes rasgos, los mitos pueden clasificarse según su explicación o utilidad. Las cosmogonías son las que explican el origen del universo. Las teogonías hablan sobre los dioses y sus poderes. Los antropogénicos justifican la existencia de la humanidad en la Tierra. Los mitos morales desarrollan el origen del bien y del mal. Los etiológicos hablan de la creación de seres, objetos, técnicas e instituciones. Los fundacionales son los que explican el origen de las culturas y las naciones. Y por último, están los escatológicos, que no es lo que están pensando. Son los relatos asociados con la idea del fin del mundo. En resumidas cuentas, los mitos son historias que responden a preguntas existenciales y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por un pueblo. Y sobrevivieron hasta nuestros tiempos porque se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral y escrita. Así, llegamos al final de nuestra explicación. Espero que les haya sido de ayuda. Los saluda el profesor Nicolás Natielo, y si les gustó este video, denle like. Bueno, chicos, ahí para tener en cuenta, ¿no? Entonces, una cosa es mito, otra cosa es leyenda, ¿no? Entonces, el mito viene más asociado a lo que pasa, ¿no? Lo que sucede, lo que está más latente en la sociedad. Entonces, hablamos de la religión,
hablamos de la vida, hablamos de cómo el universo está pues, configurado para nosotros, la naturaleza, ¿no? Que son como los fenómenos que están más cercanos a nosotros, ¿listo? Entonces, recuerden muy bien, ¿no? La leyenda pasa de generación en generación, generando de pronto la intención de un personaje de manera irreal, ¿cierto? Con atribuciones totalmente diferentes a las que se viven, y el mito es más vivencial de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que acontece, y pues lo transmite de esa forma, ¿no? Teniendo en cuenta que la naturaleza ha sido uno de los más ejes, ¿cierto? Para poder transmitir el conocimiento y los mitos, ¿no? Tenemos mitos de todo tipo, pero la naturaleza siempre ha estado ahí. Entonces voy a hacer 2 preguntitas, ¿listo? La personita que sepa, pues la responde, y pues si ninguno responde, pues seguimos, ¿no? ¿Por qué creen que el hombre, en su necesidad de explicar lo que lo rodea o lo que está dentro de él, ahí de la mano, le da una explicación como mito y leyenda? ¿Por qué creen que le pueden llamar mito y leyenda, chicos, a las cosas que lo rodean? Profe, pues yo pienso que la explicación a un mito pues se debe a que los dioses, como vemos en el pasado, se daba mucha alabanza a ellos, digamos, al dios Sol, dios Luna, pues se da la explicación de por qué ellos, digamos, uno de ellos un mito, digamos, porque llueve o porque tenían que buscar una razón lógica a eso, no solo por hechos científicos, sino solo que viene de una persona o de un ser poderoso. Listo, gracias. Bueno, y la otra pregunta es, ¿por qué necesitamos hablar de un personaje como eje principal para poder contar una historia? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Porque se necesita, o sea, así como en la vida real, siempre hay una persona a la que le suceden las cosas. Entonces, para que sea un personaje, así se tiene como más real que sea la historia, que se pueda identificar a alguien con la historia. Muy bien, gracias. Tener presente algo, chicos, y es lo que dicen sus compañeros, ¿no? A veces tenemos que aprender que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en donde estamos, nos quiere dejar un legado importante. Entonces, siempre hay que tener presente ese tipo de cosas, ¿no? Lo real, lo ficticio, y de esa manera, pues, comprender que la vida misma nos está brindando miles de cosas. Esto como para que lo tengamos ahí como en nuestra cabecita. Bueno, entonces, pues les quiero contar algo y es lo siguiente. Cuando hablamos de esa caracterización, tenemos que tener presente que estas historias creadas, ¿cierto? Estas historias creadas por cierto tipo de autores, ¿cierto? En esa necesidad de buscar ese pensamiento, esa construcción lógica, se guía por eso que rodea, ¿no? Por eso que pasa. Y a veces las cosas pueden ser real o a veces pueden ser, pues, fantasía, ¿no? Entonces, como ir mirando cómo el mismo hombre le está tratando de dar un significado a la naturaleza, a la vida, a la belleza, al cuerpo, al hombre, al universo. Independientemente del tema, trata de darle como una explicación medianamente lógica y de una manera totalmente diferente, ¿no? Si vemos, el cuento es algo que es, uy, uno dice un cuento, ay, no me dejó algo, ta. La fábula, una enseñanza. Y el mito y la leyenda va más allá, es más de escuchar, de opinar, de ver qué está pasando con esa sociedad. A eso es lo que yo quiero rescatar hoy. Y pues por eso les traigo como unas características, y es, por ejemplo, la caja de Pandora. No sé si alguien ha escuchado qué es el mito de la caja de Pandora. ¿Alguien la ha escuchado de pronto? ¿No? Sí. No, profe, debería contarla. Bueno, este mito nos habla de todo lo que fue como la mitología griega, la filosofía como tal. Entonces nos habla de cómo Zeus, Hefesto, ¿cierto? Manejaban de pronto como una intención, ¿cierto? Al creerse en los hombres, los más grandotes, ¿cierto? Pero en esa necesidad de mirar que ellos también tenían cosas como decir mentiras,
vicios, ¿cierto? Porque toda la sociedad ha tenido vicios, seducciones, ¿cierto? A algunos factores y por ende se crea esta caja de Pandora, ¿no? Es una venganza donde el fuego se ve muy latente ahí, ¿listo? Hay que entrar a mirarlo porque es que una cosa es como yo se los cuento y otra cosa es cuando usted lo lee, ¿listo? Y sale la mujer, esbelta, belleza, entonces les muestra muchas versiones de la vida, ¿listo? Otro que sería también el de Hércules. ¿Ustedes han escuchado el mito de Hércules? Hércules. Es un semidios. Que era un semidios, que tenía fuerza, ¿cierto? Que ayudaba aquí a los pobres o a los ricos. Ese es Robin Hood. No, pero Hércules también ayudaba pues a las personas esclavizadas, ¿no? A las personas... Perdón, que me da mucha risa porque pues eso es lo que hacía Robin Hood. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, a ver otro, a ver cuál recuerdan. De pronto no sé si han visto en filosofía Afrodita, no sé si les han hablado algo de Afrodita. Nosotros en filosofía no vemos de dioses. Ah, no, en como tal este tipo de características, pero No hay mérito. sería bueno porque ustedes necesitan reconocer ese tipo de palabras, ese tipo de escritura que se hizo. Bueno, ¿qué es el mito de Afrodita? Habla de, es una diosa latente, así como lo decía el señor Capera, ¿no? Cuando enriquecemos al sol, a la luna, en ese momento como que las mujeres y ciertas prácticas eran, como muy creíbles. Entonces el de Afrodita nos dice que era amor, belleza, era la hija de Zeus. Cuando nosotros nos hablan de Zeus, uno dice, algo pasó con ella, ¿no? Y ella, las personas la adoraban por ayudarles en su intención de pronto de unas batallas, para adquirir el amor. Ustedes saben que todo este tipo de cosas uno las lleva de generación en generación. ¿Listo? Como pedirle favores, la aclamaban mucho. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente. Bueno, este sí no, me pueden decir que no. El canto de las sirenas, ¿han escuchado de pronto algo con las sirenas? Los mitos con las sirenas han estado muy latentes, ¿no? Sí, profe. Las sirenas porque creen que se vuelve un ser, digámoslo así, un ser fantástico, pero ha estado en muchas historias. ¿Por qué creen ustedes que las sirenas, de pronto? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Yo la verdad no entendí en la pregunta. ¿Puedes hacer referencia a qué? Porque creen que las sirenas, ¿cierto? Están muy marcadas en la literatura y hasta en el cine, en el cómic, bueno, en muchas cosas. Porque creen que ese ser con estas capacidades, con esta formación física, está latente en un mito. Porque creen que las traen mucho a flote. Que si la lágrima de la sirena, que si capturas a una sirena, bueno, vas a obtener tal cosa. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Que si escucha una sirena se puede quedar sordo y lo llevan al fondo del mar, del océano. Exacto. ¿Por qué creen que traen este personaje, digámoslo así, tan a flote? Siempre está muy latente en la sociedad. Hasta en el siglo XXI aún se habla todavía de las sirenas. ¿Por qué creen, chicos? Pues porque ya es tipo como, por ejemplo, cultura, es eso que ya nos lleva una tradición, entonces por eso se sigue dando. Además de que al ser un ser mitológico, por así decirlo, un ser que puede que no exista, hacer que los pensamientos sean diferentes, se tenga precaución o algún tipo de... Eso según la imaginación de las personas. Sí, obvio, vamos a eso, ¿no? ¿Qué creo o qué no creo? De acuerdo a eso, pues puedo entablar, pues el tipo de cosas. Bueno, yo les cuento que las sirenas es un ser mitológico, se ha trabajado desde la antigüedad y se tiene presente que existe, es una explicación que le han dado científicamente, ¿no? Parece que existe y tiene estas variedades, ¿no? Que se puede transformar en una persona normal cuando sale del agua, o también que no puede salir del agua, ¿no? Entonces está como esa explicación ahí en veremos, pero se dice que existen, ¿no? Y por eso la traen mucho a flote. Entonces, pues hay que mirar esto.
¿Se acuerdan de Troya? ¿Qué recuerdan de la palabra Troya? ¿Les trae algún mensaje? De la guerra. Guerra, ¿cierto? Poder, Guerra, pelea. Engaños. engaños, mentiras, tantas cosas que se pueden dar, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de literatura universal de 11, este tipo de cosas, Troya, Grecia, el Minotauro, Zeus, Afrodita, bueno, tantos dioses que se dan, el sol, el dios sol, el dios luna, tantas cosas, para ustedes es importante, porque le dan una explicación a esa sociedad, a eso que pasaba en ese momento, ¿listo? Por eso es que les estoy trayendo así como la información, para que ustedes empiecen a mirar. Bueno, y tengo la última preguntita. ¿Alguien recuerda qué es Atlanta? Esa era una ciudad. Claro, está perdida. Se dice que es una ciudad perdida, ¿no? Que la tapó el agua y bueno, tantas cosas que pasó hasta Porque estaba muy desarrollada. Exacto. Y aparece en una película. ¿En cuál película aparece? La Sirenita. Sí, y ahorita también salió en una. Mamá participando en la clase. Bien. Sí, chévere. O sea, ojo con ese tipo de cosas. Vean que la información que ha dejado atrás, si uno recuerda de la Sirenita está, pero ahorita ¿de dónde está? En una película. Se estrenó hace como 2 o 3 años. ¿No recuerdan? Aquaman. En Aquaman, mira bien. Si ven cómo las cosas nunca pierden el sentido, siguen trayéndolas a flote. Le dan otra versión, pero siguen llegando. Eso es lo que quiero que ustedes empiecen a mirar. Cómo la explicación de algo que hoy se vuelve verdad, al pasar los años, vuelven otra vez a traerla a flote. Lo que decían por ahí, la Sirenita fue la primera. Y ahorita, en este momento, en este contexto, nos la traen con Aquaman. Si ven, tratan de darle ese significado a esa ciudad que hay que entrar a hablar, ¿no? ¿Qué pasó con esa sociedad, no? Entonces dice acá, era una ciudad muy edificada, muy tecnológica, aparentemente, en ese sentido hablo de tecnología en su arquitectura, ¿no? Y en la forma en que vivían las personas. Pero sin recordar que la casa, la resistencia física, ¿cierto? Eran muy marcadas en esta ciudad, ¿listo? Entonces, como para que la tengan presente. Ojo, habían hombres muy sabios, ¿cierto? Pero también se puede decir que las mujeres eran muy bellas. Entonces, si ven cómo hay cierto tipo de mitos, cierto tipo de características, como para que lo vayan ahí como echándole cabecita. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la clase de hoy, chicos? No es saturarlos, es solamente que pues ustedes recuerden este tipo de cosas y pues si no recuerdan, tranquilos que pues para eso estamos, para colaborar. Entonces el taller ya está ahí, creo, si no me falla, alguien me puede decir si ya aparece el taller ahí o todavía no. ¿No aparece ahí todavía? No, creo que no, profe. No, perdónenme. Entonces aparece con el título de mitos y leyendas. ¿Y qué debemos hacer? Dice así. Se debe realizar el siguiente taller. Primero, ¿qué es un mito? B, ¿qué es una leyenda? Pueden asociarse desde los videos o de lo que cada uno tenga en su cabecita. C, realice un cuadro comparativo sobre qué es mito y leyenda con 5 comparaciones. ¿Listo? Y escribir el nombre de 3 mitos y 3 leyendas. Y pues subir la evidencia. ¿Listo, chicos? Entonces, tenemos 20 minutos y 1 hora. Yo creo que el tiempo está estable. Y pues les voy a poner como en video mitos que se han presentado como para que tenga una mirada y de pronto pues si quiere escribirlos pues les sirvan también. Entonces espérenme, mitos griegos, vamos a hacerlo más con mitos griegos. Pues estamos viendo literatura griega, entonces la ideología sería esa. Bueno, más cosmológicos del mundo, vamos a ver con los mitos. Espérenme en un momento que está cargando acá y no quiere cargar. Hasta las mismas civilizaciones se han vuelto mitos. ¿Qué tal, TikTokers? ¿Apurando los últimos días de vacaciones? Corred a la playa más cercana o a vuestro rincón favorito de la montaña. Y no os olvidéis de la crema solar, la sombrilla y una buena lectura para pasar el rato. O aún mejor, vuestro móvil para ver este recopilatorio de los mejores personajes de la mitología griega.
Os aseguramos que estas historias, aunque tengan ya varios siglos, son igual de truculentas y apasionantes que cualquier libro de aventuras o serie de televisión actual. Comprobadlo vosotros mismos con los mitos de Perséfone, el grifo, la caja de Pandora, el ave fénix y Némesis. Y no olvidéis contarnos en los comentarios cuál es vuestro favorito o pedirnos otros nuevos. ¿Listos para viajar al Olimpo? Hola TikTakers, en el vídeo de hoy os hablaremos del mito de Perséfone, también llamada Coré, una diosa de la mitología griega. Era la deidad de la vegetación y traía la fertilidad a los campos, pero al mismo tiempo era la reina del inframundo y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres sobre las almas de los muertos. A través de su historia, los griegos encontraron una explicación al fenómeno de las 4 estaciones del año. ¿Queréis saberla? Perséfone nació de Zeus, padre de los dioses y rey del Olimpo, y Demeter, la diosa madre de la agricultura. El origen de su nombre no está muy claro. Quizá provenga de la forma Persepata, que significa la que limpia el trigo, pero también podría venir de la expresión Perein Ponon, que significa la que trae la muerte. Existen también varias versiones de su historia, pero la más completa es la que aparece en uno de los himnos homéricos, del propio poeta Homero. Concretamente, en el himno a Demeter se cuenta que Perséfone solía vivir con su madre, alejada del resto de los dioses del Olimpo. A pesar de eso, destacaba tanto por su belleza que tenía varios pretendientes. Entre estos estaban Hermes, el dios del ingenio, Ares, el de la guerra, Apolo, el de las artes, y Hefesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todos los regalos y propuestas de Enlate y escondió a su hija de las demás deidades olímpicas. Uno de los que más encaprichado estaba de Perséfone era Hades, dios del inframundo, el reino de los muertos. Decidió pedirle permiso a su hermano Zeus, padre de Perséfone, para casarse con ella, y lo consiguió. Pero Demeter nunca permitiría que su hija bajase al inframundo, así que Hades planeó secuestrarla y llevársela junto a él a sus dominios. Un día, Perséfone estaba inocentemente recogiendo flores en un campo de Enna, en la isla de Sicilia. Aparte de algunas ninfas, le acompañaban Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales. Cuando se inclinó a recoger un narciso, hubo un estallido y una grieta se abrió en la tierra. De ella surgió Hades, que sin oposición montó a Perséfone en su carro y se la llevó al inframundo. Las ninfas, en castigo por no haber intervenido, fueron convertidas en sirenas, y la pobre Demeter quedó desolada. Abandonó todo para dedicarse a buscar a su hija incansablemente por los confines de la tierra, ayudada por las antorchas de Hécate, deidad de los caminos y tierras vírgenes. Como diosa de la agricultura, la obsesión de Demeter tuvo lógicamente efectos sobre la naturaleza. Según algunas versiones, prohibió que la tierra fuese sembrada. En otras, simplemente descuidó su labor como madre de la agricultura, sumida en la desesperación, y los campos perdieron su fertilidad. Hécate le sugiere a Demeter que le preguntase a Helios, la personificación del sol que todo lo ve, para averiguar qué había pasado, y este le revela finalmente el paradero de su hija. Zeus, presionado de un lado por los gritos de los seres humanos, hambrientos por la falta de cosechas, y del otro por el llanto de Demeter, accedió y decidió intervenir. Ordenó a Hades que liberase a Perséfone, enviando a Hermes, dios del ingenio, a rescatarla. Hermes negoció duramente con Hades y finalmente consiguió convencerle. Una de las condiciones para que Perséfone pudiese salir del inframundo era que no consumiese alimentos de allí, y efectivamente, en la tristeza de su cautiverio, se había negado a probar bocado. Pero antes de que se pudiese marchar del inframundo, Hades la engañó para que comiese 6 semillas de granada. Hermes consiguió llevarla de vuelta con éxito, pero en castigo por haber comido alimentos del inframundo, Perséfone estaba obligada a volver cada año, un mes por cada semilla que había tomado. A partir de entonces, pasaría cada año 6 meses en el Olimpo junto a su madre y otros 6 meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra floreció. Si ven cómo utiliza el personaje y la misma sociedad y juega con el universo, como con este tipo de características, ¿no? Con el fuego, bueno, con ciertos como poderes y ciertas cosas están latentes para darle una explicación a esa sociedad. Sí, de vegetación, pero la otra mitad del año se convertía de nuevo en una tierra estéril. Y así fue como los antiguos griegos explicaron el ciclo de las 4 estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Al margen de este, Perséfone aparece también en muchos otros mitos clásicos, como la historia de Orfeo, el músico que descendió a los infiernos para recuperar a su esposa muerta. Perséfone queda tan conmovida al oírle tocar que les permite volver de nuevo a la tierra. O en el mito de Adonis, un joven tan hermoso que la mismísima Afrodita, diosa de la belleza, se enamoró de él. Ella fue quien le envió junto a Perséfone para que lo cuidase, pero no contaba con que la reina del inframundo también se obsesionase con él y se negase a devolverlo. La disputa fue resuelta por Zeus, que decidió que Adonis pasase una parte del año con cada una.
Perséfone apareció en numerosas obras del arte clásico griego. Suele estar vestida con una túnica y llevando un manojo de heno, aunque también puede sujetar un cetro o una pequeña cajita. También era la protagonista, junto a su madre, de los misterios eleusinos, unos rituales que se celebraban en la época de la siembra, en los que se festejaba su regreso a la tierra y que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. El mito de Perséfone, además de ser tan interesante, es una de las maneras más claras de ver cómo los griegos se relacionaban con sus dioses y sobre todo cómo trataban de buscar una interpretación a los fenómenos que no tenían explicación. Bueno, ahí cómo vamos ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Si ven cómo hay chiquitines que saben la historia según aquí lo que nos está contando Francisca. Bueno, por acá hay otro. Creo que nos van a hablar de el ave fénix. Con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. Mientras que en su parte posterior es como un león, con pelaje amarillo, musculosas patas y larga cola. También se le suele representar con orejas puntiagudas o plumas en el extremo de la misma. De sus cualidades se decía que era 8 veces más grande y fuerte que un león común, y que con sus poderosas garras era perfectamente capaz de capturar un jinete a caballo o un par de reses. Precisamente sus uñas, del tamaño del cuerno de un buey, eran el trofeo más preciado, ya que se podían usar para fabricar copas y cambiaban de color si se vertía veneno dentro, aunque sus costillas también se aprovechaban para armar potentes arcos de tiro. Poseía un sentido de la visión muy agudo, y para algunas culturas antiguas tenía además el poder de controlar los 4 elementos naturales. Era capaz de arrojar fuego por un orificio cercano a su nariz y expulsar aire helado por la boca. El viento producido por el batir de sus alas podía llegar a generar maremotos, y con su potente rugido podía hacer temblar la tierra. Se habla de los grifos en multitud de culturas antiguas, y aunque su origen exacto se desconoce, parece ser que aparecieron por primera vez en Oriente Próximo, en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas. También aparecieron en las leyendas de la antigua Grecia, donde estaban consagrados al dios Apolo, tirando de su carro en el viaje diario que emprendía de Oriente a Occidente y como guardianes de su tesoro. Por su parte, los romanos los asociaban con Némesis, la diosa de la venganza. Durante la Edad Media la leyenda cambió y se convirtieron en los habitantes de unos codiciados montes al norte de la India, que tenían grandes reservas de oro y que estos vigilaban con celo para proteger los nidos de sus crías. También eran un recurso habitual en la decoración de las iglesias góticas, convertidos en gárgolas, y en los escudos heráldicos como emblema de las familias, representando la fuerza, el valor y la vigilancia. En realidad, hoy en día se cree que el mito de los grifos pudo originarse por el hallazgo de restos fósiles de dinosaurios, pertenecientes a la familia de los Ceteropsidae. Esta especie tenía la boca en forma de pico, grandes huesos escapulares, larga cola y patas con pezuñas, y abundaban en los desiertos del Asia Central. Si alguna de esas civilizaciones antiguas se topó con los restos de una de estas criaturas, debió pensar que se trataba de un ser legendario. Ahora bien, ¿cómo llegaron estas criaturas tan grotescas a dar nombre a las llaves de agua? Muy sencillo. Como os contábamos, los grifos se convirtieron en un elemento artístico habitual en la arquitectura. Además de para fachadas de edificios, se usaban mucho para darle forma a las fuentes públicas de agua. Y precisamente estas fuentes fueron las que acabaron creando el término grifo, referido a la salida de agua. Curiosamente, este término no aparece en el resto de lenguas latinas. La mayoría de ellas usan derivados de la forma gobinet, que viene del francés gobin, que designa al ganado ovino. Y es que en este país, las fuentes solían decorarse con cabezas de carnero u oveja. Ya sabéis, tic-tackers, la próxima vez que abráis un grifo, pensad que podríais estar desatando la furia de un temible ser mitológico. Hola, tic-tackers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado Día de los Inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo, y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insupló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa.
Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen, todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias, o la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación. Bueno, chicos, era como una miradita ahí para que vayamos mirando lo que se caracterizó o tuvo referencia el mito y la leyenda en Grecia, que es donde se da el origen de esta tendencia. Y pues llega a nosotros después del proceso de conquista y colonia. Recuerden que todo este tipo de técnicas pues se dieron en este proceso de conquista y colonia y pues renacemos nosotros los americanos pues con estas características que nos Profe, trajeron. ¿me puedo salir un momentico y ya vuelvo a ingresar? No te preocupes, les iba a decir lo siguiente. Entonces, chicos, nos vamos a ir a descansar y de 10:30 a 11:30 tenemos el campito pues para hacerlo de taller, ¿listo? Entonces pueden ir a descansar, ¿listo? Vayan y tomen alguito y nos vemos ahorita. Vale, ¿Listo? sí, gracias. Bueno, profe, gracias, chao. Juiciosos, los entiendo, vayan a ver. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Profe, respecto a lo que te dije, ¿sí podemos hacer el proceso? Dale, entonces quédate de una vez y lo hacemos, Frankenstein. Ah, bueno, sí. Dale, sí. Quédate y lo hacemos, entonces comparte la pantalla. ¿Qué les iba a decir yo? Ay, Francisca, tú le puedes decir a Almanza. Ay, es que se me fue Almanza. Almanza se fue. Nada, salte, gracias. Gasta está trabajando. Cuéntame, ¿qué? ¿Qué le puedes decir al Mansa qué? Es que falta, por ejemplo, Almanza, Kevin, pero Kevin no le ha llegado todavía el correo. Almanza, no sé si ya le llegó el correo. Se me salió esa descarada. Pero bueno, déjame ahorita le pregunto en la clase, a ver qué. Sí, sí. A ver, dale a ver, compartir pantalla. Ya te estoy compartiendo. Dale. Ya Entonces, me meto al correo. Al correo, sí, toca ir al correo. Al correo de Gmail. Porque te hace falta una firma, ¿cierto? Yo creo que sí, tú me tienes que confundir. Pero todavía estás grabando la Sí, sí, sí.